tiene que pelearse por eso, o sea, el término de pelearse, porque cuesta muchas veces, ¿no? Y a veces te dan todo para que no des de lactar, ¿no? Desde el pediatra que te da, por ejemplo, al nacer o, digamos, se tiene una cesárea y lo primero que se da, ¿verdad? Esto por si acaso, digamos, una fórmula. Desde ya estamos ahí con un punto negativo, ¿no? Y obviamente no que excepto también a mi especialidad, como os he dicho en el tema de la cesárea, muchas veces hay cesáreas innecesarias y obviamente muchas veces nos hace recapacitar sobre eso y también sobre el parto humanizado, que es la verdad una de las cosas que al menos particularmente mi persona, tiene mucho interés sobre ese tema. ¿Sí? Ahora sí, no sé si tienen algunas preguntas para que les pueda aclarar. La doctora Delma, o la doctora Silvia Andrea Guzmán tiene habilitado el micrófono, puede hacer su consulta. ¿Cómo está? Muy buenas noches. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. La verdad es que muy lindo el tema, muy interesante, muy bonito. Yo le cuento que yo soy médico, yo soy también asesora de lactancia y me encantó, me gustó todo lo que usted ahí nos fue hablando. Quería acotar un poquito algo sobre el tema de la lanolina, que ya no se recomienda, ¿no? La lanolina ahora se está usando lo que es el aceite de oliva extra virgen en caso de que hubiera, digamos, alguna costra, ¿no? Cuando la herida, la grieta ya está en resolución, entonces ahí se puede poner un poquito de aceite de oliva extra virgen, que en caso también de que si el bebé pudiera ingerir algo de lo que queda, digamos, del aceite de oliva, no es dañino, ¿no? Como algunos otros productos. Y nada, ese era mi comentario, aparte también de que le cuento que se ha visto que las hojas de repollo frías tienen ayudan muchísimo, digamos, en caso de mastitis, en caso de bajada de la leche, mejoran muchísimo el dolor, la fiebre, la inflamación, ¿no? Entonces, como algo nuevo, digamos, que se está utilizando y algo natural, ¿no? También para las mamás. Ese era mi comentario, mi aporte. Muchísimas gracias. Me encantó. Listo. Muchas gracias y gracias por aportar con ese conocimiento. Obviamente tenemos pacientes y pacientes, ¿no? Hay pacientes que nos tengo esto. ¿Y qué le voy a recetar? Bueno, ir directamente a lo que son las vías, que a veces uno se basa en eso, ¿no? Si le indico, por ejemplo, algunas cosas naturales, hay pacientes que ya me dio checo, pero en realidad lo que más se recomienda es el tema de poner un poco de la leche, ¿no? Y que también tiene anticuerpos, y sobre todo la producción del pelo que está bien, porque tiene una causa, ¿no? Tampoco se recomienda cortar la lactancia en ese proceso. Pero un aporte normal es con ese tipo de aceite de oliva. Aunque no sé si el olorcito como es medio fuerte, casi de aceituna, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cosas que uno va conociendo y también puede tomarlas en algún momento. ¿Alguna otra pregunta? Si la doctora Hola, Delma doctor. quiere hacer su consulta, tiene habilitada la opción del micrófono. Bueno, me parece que no continuamos. Creo que hay otra consulta. Adelante, por favor. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho. Buenas noches, doctor. Una consulta, doctor. Eh, Quería saber cómo afecta, ¿no? La parte psicológica a una mamá en la producción de la leche, porque yo he tenido algunos casos aquí en el municipio de Tarabuco donde hay familias, ¿no? Con menorcitos de 2 años y que lastimosamente han tenido problemas, pues, ¿no? Con la pareja. Y esas mamás donde les he hecho las visitas no tienen tanta leche, ¿no? Quería saber un poquito más cómo es esa parte psicológica que afecta, ¿no? En la producción de la leche cuando ambas parejas están, digamos, enojadas, ¿no? O separadas. Ya. Bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo. Eh, Nos vamos a ir un poco al tema natural, digamos, ¿no?
Eh, si nos damos cuenta, nosotros somos mamíferos, ¿verdad? Y normalmente nosotros tenemos una manera de responder al estrés que es o el, o tu respuesta es la huida o tu respuesta es atacar, ¿no? Eso es algo que a veces nos explican, ¿no? También está dentro del reflejo de Pavlov y demás, de temas de condicionamiento de respuesta. Pero a la pregunta, cuando, por ejemplo, si una mujer, tuviéramos en la época de las cavernas, por así decirlo, ¿no? Está con su bebé y aparece un tigre, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la mamá o instintivamente qué haría? Primero sería resguardar al bebé, ¿no? Digamos que está dando de lactar. Y luego sería correr, huir, ¿no? Pero va a suceder ahí algo que la lactancia se va a cortar, o sea, no va a chorrear la leche, ¿no? Va a escapar, ¿no? Entonces, pero se le va a cortar la leche en sí, porque si seguiría chorreando la leche, ¿qué va a hacer el tigre? Pues va a seguir el rastro, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que en el ambiente familiar, cuando existe algo que no está bien o tal vez hay un problema, se genera el tema de cortisol. Y el cortisol antagoniza a la oxitocina y también se va inhibiendo la prolactina, ¿no? Ahora también hay el cierto, me dice que tiene hijitos, ¿verdad? La señora. Entonces, también hay un cierto conflicto también de la mamá que a quién va a atender, ¿no? Recién nacido o al niño que obviamente va a estar celoso, ¿no? Del primero. Sino, parten mucho de que la mamá, viendo el tema familiar, pueda reconocer, digamos, que mm, darle a su hijo la atención al mayor, digamos, es importante, pero obviamente está en un proceso delicado con el bebé. Ahora, muchas veces pueden amamantar a los dos perfectamente, eso también se ha hablado, y que pueden hacerlo, ¿no? Porque también el tema de dar la leche da un vínculo afectivo entre la mamá y el hijo. Entonces, sí afecta mucho el tema de estrés, ¿no? Como dicen, cuando se corta la leche, ¿no? En realidad, como les dije anteriormente, no se corta la leche, simplemente es un reflejo de estrés, ¿no? Que sucede muchas veces, o sea, ninguna, pues, normalmente cuando nosotros vemos las diapositivas y todo, pues ya son familias, pues, perfectas, ¿no? Que tienen viven, o sea, bien, tienen un trabajo asalariado y demás, pero ¿qué es de nuestras mujeres, no? Que son madres solas, que viven del día, ¿no? Eso sí es tener estrés, ¿no? Sin embargo, también el hecho de darle leche es lo mejor que le puede pasar, por ejemplo, en tema económico, por ejemplo, pues es lo mejor, ¿no? Entonces, nuestra gente, al menos con la que más tendríamos que trabajar a mi manera de ver, es con las que normalmente no van a tener acceso a todo lo que nosotros disponemos. Por ejemplo, el tema de las extractoras, que por, por experiencia propia lo digo, que en el tema de mío ha salvado la lactancia de mi hijo menor, ¿no? Pero el costo también no ha sido de lo más barato, ¿no? Pero sé que, como se ha visto y seguramente van a mostrar más adelante, hay varias alternativas que se pueden hacer con mucho menores esfuerzos y demás, pero parte mucho, y lo vuelvo a decir, de la predisposición también de la paciente, es que tampoco vamos a poder arreglarle toda la situación, ¿no? Más que informarle, darle las herramientas para que ella pueda salvar su lactancia y que, bueno, tenga un mejor desarrollo este bebé. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Tenemos también una consulta de Sonia Lima. Tiene habilitado el micrófono. Por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Un comentario y una pregunta. Primero, sí me pareció muy interesante cómo usted inició la presentación, haciendo la alusión a que en el tema de lactancia realmente somos los pediatras los que realmente tenemos que estar sobre la mamá y sobre que tiene que darle la lactancia inicial, etcétera, etcétera. Pero cuán importante es ah, enfatizar y sensibilizar a la mamá y a la familia en el tiempo de los controles prenatales, ¿no? Cuando el bebé todavía está en gestación,
porque así tenemos a una mamá que va a llegar al tiempo del puerperio ya sensibilizada y consciente de la importancia de la lactancia. La pregunta es la siguiente. Quisiera escuchar su opinión respecto a, en el caso de los periodos intergenésicos cortos, cortísimos, esas mamás que no tienen un bebé que ha cumplido un año y ya quedaron embarazadas. Muchas veces la duda existe en que si yo estando embarazada puedo seguir dando la lactancia a mi bebé que todavía es pequeñito y tiene, qué sé yo, 6, 7, 8 meses, porque supuestamente un mito que tenemos bien marcado es que si estás embarazada, no des lactancia porque le hace mal a tu bebé y le da diarreas, etcétera. Entonces, quisiera que por favor nos comente un poco al respecto. Muchas gracias. Agradecido por la pregunta. Bueno, esto tendría que tener una respuesta en base al miedo que vamos a tener por dar la lactancia, ¿no? La hormona que produce las contracciones uterinas y que van a producir la dilatación es la oxitocina principalmente, pero también la prostaglandina, ¿no? Eso ya está demostrado. Cuando una mujer está embarazada en un periodo intrauterino corto, que es muy frecuente, le diré, en nuestro medio, incluso las cesáreas, que parte del tema de veces también yo lo digo un mito, ¿no? De los 6 meses de la mela, ¿no? Que muchas veces ya pacientes están embarazadas sin haber visto su periodo. Concretamente sí se puede dar la lactancia porque los niveles de oxitocina necesarios para que pueda iniciarse un trabajo de parto prematuro no van a ser los suficientes para activar todo ese mecanismo. Entonces, puede darle la leche, ¿no? Y como le dije al principio, es un tejido vivo y se adapta de maneras que nosotros ni siquiera aún llegamos a comprender cómo lo hace. Por ejemplo, alguna vez he visto una paciente que solamente daba pecho de un solo pecho, ¿no? El otro, evidentemente, está hipotrofiado, pero el otro sí. Técnicamente, la oxitocina y la prolactina tendrían que actuar a ese nivel, pero ella me decía, es que mi bebé solo quería este, ¿no? Y del otro lado no sabía leche. Y eso sucede, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso todavía habría que verlo, ¿no? Pero sí, sí puede darle la lactancia a su bebé. Como le digo, el estímulo va a ser insuficiente. Tendría eh, que tener otros eventos, digamos, para que pueda arrancar que sería lo más riesgoso sería el parto prematuro, que es lo que más se temía, ¿no? Y la leche no va a cambiar, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, ¿no? Ya está en una fase madura la leche. Y hay varias mujeres también que durante el embarazo o previamente ya tienen una secreción de galactorrea, que eso se ve, ¿no? Pero no es anormal siempre y cuando no afecte, por decirle, su capacidad para reproducirse, por ejemplo, por una elevación de una hiperprolactinemia, que a veces sucede, ¿no? Pero hay hiperprolactinemias idiopáticas que no repercuten en ese proceso. No sé si he respuesto a su pregunta. Muchas gracias, quedó claro. Ujú. Tenemos también en el chat, la doctora Delma, bueno, me felicita la presentación y tenemos una consulta. ¿Es necesario contar con otro refrigerador para solo mantener la leche materna, doctor? Bueno, si usted puede, claro, pero en realidad lo que necesita es solamente el refrigerador que usted tenga, ¿no? Eh, Cuando uno empieza con esto de tener un banco de leche personal, ¿no? Lo que necesitas normalmente, ¿cuál es lo más inerte que existe en temas de materiales? Es el vidrio, ¿no? Uno, el acero inoxidable también. Y también, obviamente, si se puede contar con eso, también hay bolsas libres de PVC para almacenaje de leche, ¿no? Que vienen ya sellados y que uno llena, lo sella por encima y tiene otra ranura por donde se puede ah, poner en el biberón, ¿no? Para poder darle la leche al bebé. Y
se tiene que tener cuidado sobre todo que cuando se hace descongelar no se aconseja el baño María, ¿no? Lo que se hace es bajar, digamos, si estaba en el freezer, se lo baja a la parte más donde se guardan las verduras, digamos que no está tan fría, y luego se lo pasa a medio ambiente, ¿no? Entonces que vaya descongelando poco a poco. Eso es lo que normalmente se hace. Hay varias personas que optan por eso y que tienen buenos resultados. También, como le digo, con la extractora automática, sí he visto que la extracción es mucho mayor, ¿no? Se puede salvar mucho de la lactancia con eso, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Pero lo importante es que el bebé tenga ese beneficio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, al no tener más consultas, licenciada Yolanda, podemos continuar, por favor. Muy bien, muchas gracias al doctor Álvaro Rodríguez, ginecólogo obstetra, nuestro segundo expositor, por dar el tema consejos durante el embarazo, parto, puerperio. Agradecerle también por los pantallazos de los próximos temas a exponer. Muy productivo su tema, muy explicativo, muy completo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y gracias por su atención. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Mónica Arévalo, desde Sucre. Un poco hablando de la doctora, bioquímica farmacéutica en la Universidad San Francisco Javier. Tiene un diplomado en educación superior, maestría en microbiología y trabaja en el hospital universitario en el área de microbiología. La doctora nos va a hablar sobre el tema de compatibilidad de fármacos con la lactancia materna. Doctora, bienvenida y buenas noches. Buenas noches a todos los participantes que pertenecen a un equipo de salud. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y obviamente agradecer de antemano esta invitación. Perfecto, ven, todos observan, ¿verdad? ¿Y se me escucha bien? Perfecto, doctora. Prosiga, por favor. Gracias. Me voy a apresurar un poco en la presentación. La verdad, pedí permiso, tengo clases y pedí permiso por 1 hora. Entonces, empezaremos hablando sobre la compatibilidad de los fármacos con la lactancia materna. Obviamente vamos a hacer una pequeña introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna se considera la mejor para los recién nacidos. Todos ya sabemos eso. Durante los primeros 6 meses de vida, sabemos que los primeros 1000 días son claves y que como nosotros pertenecemos al equipo de salud, debemos promover que el bebé reciba la lactancia hasta los 6 meses por lo menos. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia? Como nos comentaba el doctor Álvaro, los beneficios de la lactancia materna son no solamente para el lactante, sino también para la madre, para su familia, el sistema sanitario, la sociedad en general, y todos estos beneficios están bien documentados. Entonces debemos considerar que no solo son aspectos como la salud y el estado nutricional, sino que también debemos considerar los aspectos inmunológicos, el desarrollo psicológico, social y económico. Entonces, hemos mencionado que para la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna hasta los 6 meses es muy importante. Es el alimento ideal para todos los lactantes. Es segura, es limpia, contiene anticuerpos y nos protegen de muchas enfermedades propias de la infancia y también de enfermedades que se pueden dar en la edad adulta. Podemos hablar también de la lactancia y la epigenética. Últimamente hemos hablado mucho sobre la epigenética y qué nos dice la epigenética sobre la lactancia.
pues que en los últimos estudios nos dicen que la lactancia protege para la expresión de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, que la lactancia nos puede prevenir para futuros problemas de obesidad y de diabetes tipo 2. Disminuye la expresión de enfermedades como el asma y cáncer de mama, estas producidas por una ADN metilación. También nos puede ayudar a disminuir el riesgo de celiaquía, alergias, diarreas, neumonía, otitis y la muerte súbita. En estudios que recién han sido publicados, también nos dicen que la leche humana contiene células madres. Todavía no está muy estudiado de cómo esas células madre llegan o pasan a través del sistema gastrointestinal del neonato, pero lo que sí se sabe es que estas células madre pueden llegar al cerebro y producir nuevas conexiones y neuronas. Entonces, ¿cuáles serían los puntos clave de la lactancia? En realidad son los beneficios de la lactancia materna. Estos beneficios van a sobrepasar los posibles riesgos de la exposición a través de la leche materna de la mayoría de los agentes terapéuticos. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, sabemos que los beneficios de la lactancia sobrepasan la exposición a través de los medicamentos a través de la leche. Pocas enfermedades maternas requieren tratamiento con fármacos que contraindiquen la lactancia. Son pocos medicamentos que están contraindicados. La dosis que recibe el lactante se puede calcular multiplicando la concentración del fármaco en la leche materna por la ingesta diaria de leche, que es aproximadamente unos 150 ml por kilogramo. En general, un fármaco se considera seguro durante la lactancia cuando la dosis que recibe el lactante es inferior al 10% de la dosis pediátrica habitual recomendada. Y el empleo de medicamentos de vida media corta durante la lactancia comporta menor riesgo de intoxicación. Entonces, las indicaciones sobre la compatibilidad de los medicamentos con la lactancia, que están generalmente elaboradas por la industria farmacéutica y plasmadas en los insertos o en los prospectos del medicamento, no deben ser nuestra única fuente de información. Muchas veces estas indicaciones no se sustentan en datos científicamente contrastados porque no los tienen, o estos van a obviar beneficios de la lactancia materna para la salud de la madre y el lactante. Entonces, cuando nosotros leemos en un inserto o en un prospecto contraindicado durante la lactancia, generalmente nos hacen referencia sobre todo a la falta de estudios farmacocinéticos sobre la excreción en leche materna. La mayoría de los estudios se realizan en animales. Es por eso que tenemos poca existencia de observaciones sobre la contraindicación de la lactancia con el uso de medicamentos, y más nos basamos en observaciones clínicas. Para que una sustancia o medicamento tomado por la madre pueda llegar a afectar al lactante o a la lactancia, debe cumplir dos mecanismos. O esta debe llegar a la leche a partir del plasma sanguíneo materno, o esta puede interferir con la producción de la leche. Cuando hablamos de una inhibición de la producción de la leche, algunos medicamentos disminuyen la producción láctea, fundamentalmente por inhibición de la prolactina. Entre estos tenemos a los alcaloides del ergot. Podemos hablar obviamente de la ergotamina, que son empleados más que todo en migrañas y para suprimir la lactancia. También podemos hablar de las hormonas como los estrógenos, podemos hablar de anticolinérgicos, pueden ser estos antiespasmódicos o antihistamínicos, diuréticos generalmente cuando son tratamientos prolongados como las tiazidas, la pseudoefedrina y los antiparkinsonianos.
¿Cómo pasa el fármaco o el medicamento a la leche? Cualquier medicamento administrado a la madre puede atravesar el endotelio de los capilares hacia las células alveolares y ser secretada en la leche. Entonces, para entender un poquito más, tendríamos que hablar de la estructura de la mama, más que todo de la estructura de los lactocitos. Las células epiteliales mamarias en el alveolo forman una membrana lipoide. Esta membrana es semipermeable y separa el plasma de la leche materna. Durante la primera fase del calostro, que serían entre los 3 o 4 primeros días después del parto, o en una mastitis, estos poros están más abiertos. Es por eso que en casos de mastitis puede haber mayor paso de medicamentos y también en la fase del calostro. Pero después de la fase calostral, más o menos una semana postparto, los poros empiezan a cerrar. Entonces, a través de estos poros solo entran moléculas de tamaño aproximadamente de 200 daltons, y las moléculas más grandes deben atravesar la membrana de la célula por difusión. Y esta difusión es pasiva a favor de un gradiente de concentración. También, obviamente, los científicos han creado modelos farmacocinéticos y que nos van a ayudar a comprender la biodisponibilidad de los fármacos en los lactantes. Obviamente nos faltan muchos estudios sobre el paso de las drogas a los lactantes y los mecanismos por los cuales estos atraviesan. Pero más o menos este es el modelo que se está usando más, que es un modelo bicompartimental, donde tenemos obviamente el compartimento de la sangre de la madre y del infante. Los cuadros azules nos van a indicar distintas métricas. Por ejemplo, el MP es la relación de la concentración de la leche y el plasma, de la leche y el plasma en la madre. El READ sería la dosis relativa para los lactantes, que se saca con un cálculo de la dosis materna y de la dosis al infante. Y el IM sería la relación de concentración plasmática. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de paso del medicamento a la leche a través del plasma? Tenemos dos tipos de transporte. El que generalmente es el más conocido y el que utilizan más, el transporte más usado por los medicamentos sería el transporte pasivo. La difusión pasiva incluye las sustancias de peso molecular inferior a 800. Por ejemplo, tendríamos los salicilatos, las sulfamidas. Este transporte se produce sin aporte de energía y a favor de una gradiente de concentración entre el plasma y el alveolo de la glándula mamaria, en forma liposoluble y no ionizada. El paso del medicamento a la leche materna se realiza sobre todo por difusión pasiva y depende por una parte de sus propiedades físico-químicas. Esto es muy importante. Y por otra parte de su concentración en el compartimiento plasmático materno. Después tenemos mecanismos de paso del medicamento a la leche por transporte activo. Algunos fármacos y sustancias químicas sufren secreción activa en leche materna gracias a un transporte activo. Es decir, que se utiliza ATP o se utiliza energía para ese transporte. Generalmente se infiere cuando la relación de concentración de leche a plasma es marcadamente mayor y generalmente es mayor a 2 que lo previsto por el H o por el pH o la ionización. Algunos ejemplos de este mecanismo de transporte activo sería la paroxetina, algunos antihistamínicos, anticonvulsivantes como la fenitoína, antibióticos. Habíamos hablado entonces del transporte pasivo y de la importancia de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el porcentaje de una sustancia que alcanza la circulación sistémica tras su administración, absorción y posible primera metabolización hepática, medicación de administración tópica o inhalada,
muchos antiácidos y algunos laxantes no alcanzan concentraciones